Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar nueva vez en la hora con Gregory. Julio Ortega Tos, intelectual dominicano, diplomático, está con nosotros hoy día. Julio, gracias por estar acá. Un placer. Muchos temas podemos tratar. El primero que quiero hablar contigo es, como te manejas bastante con temas internacionales, por supuesto, la noticia de las últimas semanas, las elecciones norteamericanas y sobre todo el resultado de ellas. Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025. Así es. Lo que llama la atención es que el Partido Demócrata, que sacó 81 millones de votos en las elecciones del 2020, en esta ocasión sacó 13 millones menos. Es decir, que fue realmente una pérdida de electorado importante que tuvo el Partido Demócrata y Kamala Harris, que sustituyó al difícil de vender presidente Biden. Eso implica de que las políticas de los demócratas, de la dirigencia demócrata, de compromiso con guerras, de no atender los asuntos de la población de la clase media y de la juventud. Ayer estaba lloviendo algo realmente dramático. Un profesor de astrofísica de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA famosa, lo que gana es $66,000 y él no puede pagar un apartamento de una habitación porque le cuesta $2.500 al mes. Y él tiene que todas sus pertenencias meterla en un almacén, eso que le llaman storage, para guardar, y vive en casa de un amigo o de un pariente, o está, hay gente que está ¿cómo se llama? Las casas rodantes esas, las motorhomes, viven. Es decir, hay un problema de deterioro del nivel de vida, ya no solo de los trabajadores tradicionales, blancos e industriales, que cada vez son menos, sino también que afecta a intelectuales, como un profesor de astrofísica, no cualquiera, de la Universidad de California. Y ese tipo no puede pagar una casa, no puede pagar un apartamento de $2.500. Entonces, metió todas sus pertenencias en un almacén y se fue a vivir a San Diego, que está a cientos de kilómetros, y coge un tren todos los días, que es mucho tiempo. Es decir, hay realmente una situación que si hubiera sido atendida, el problema de las deudas estudiantiles, el problema y las guerras, ni se diga, la cantidad de dinero que gasta el Estado federal en apoyar la guerra en Ucrania, la guerra a Israel por todos los medios, que también lo hace Trump. Pero Trump es una manifestación. Yo veía el otro día un analista muy bueno, mexicano, que decía que el mundo antes se dividía entre socialistas y capitalistas, que ahora se divide entre soberanistas y globalistas. Entonces el Partido Demócrata es el partido de los globalistas. Y Trump, en cierta medida, con su estilo, con su populismo de derecha, etcétera, asume posiciones más soberanistas, más por eso su lema es hacer América grande otra vez. América,
Estados Unidos. Correcto. Cuando se refiere a América es Estados Estados Unidos. Unidos, pues ellos se apropiaron del nombre inclusive. Había un amigo que me decía, ¿tú sabes que Estados Unidos no tiene nombre? ¿Cómo es eso? Y me dice, bueno, Estados Unidos es como decir república. República es una condición de una forma de Estado. Son estados republicanos unidos. Venezuela se llamó Estados Unidos, México se llama Estados Unidos, Brasil se llamó. Bueno, la conjunción de Estados Unidos es algo genérico. Genérico, de una forma de Estado. Entonces, América es el continente. De hecho, tenemos Estados Unidos de México. De México, de Venezuela hubo, de Brasil hubo. Es decir, después cambiaron, ahora es República Federativa de Brasil, de Venezuela tiene República Bolivariana, etc. Pero lo que quiero decir, en realidad, los Estados Unidos de América se han apropiado del nombre de América. De hecho, yo que viví en Europa muchos años, América para los europeos es Estados Unidos. Ya. ¿Será Donald Trump eficiente en su gestión? Hay una designación que él ha propuesto hoy día. Marco Rubio. No, me refiero a la de Elon Musk, de un organismo nuevo que va a eficientizar lo que es el costo que tiene el Estado de Estados Unidos, el Estado norteamericano, y va a buscar este organismo también empequeñecer el Estado, porque hay gastos superfluos, dice Trump. Pero también él tiene un criterio muy específico de cómo negociar, sobre todo con la herramienta de los aranceles. Sí. ¿Piensas tú que en este momento será eficiente su gestión? ¿Se necesita ese estilo hoy día para la economía, sobre todo de Estados Unidos? El instrumento de los aranceles lo que hace es encarecer la vida en los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos... A él le dio resultado. Y encareció. Había una estabilidad económica diferente a la de hoy, sobre todo en los precios de los alimentos y de la misma vida. Porque no había llegado el COVID. Comenzó con él. Bueno, pero si lo pones así, El COVID comenzó justo con un año antes del salir. Y no es quitarle crédito a una realidad durante su gestión, de que no había... No, pero yo creo que el manejo de la pandemia fue un desastre en la época de Trump. Realmente, si tú ves las cifras, es el país que más muertos tuvo, no siendo el país más poblado del mundo. ¿Es posible que le costara su reelección? Yo creo que sí, yo creo eso. Que ese mal manejo de la pandemia le costó su reelección. Y el enfrentamiento con los estados, digamos, dirigidos por demócratas. Pero Trump, por ejemplo, con relación a Europa, tiene una política distinta. Él no quiere, él quiere, lo hizo en su primera presidencia y probablemente lo hará ahora. Decía Henry Kissinger que los Estados Unidos deben hacer todo lo posible por impedir que Rusia y China se unan, porque ese es un poder que es imposible de enfrentar. Rusia tiene la extensión, los recursos naturales, la tecnología, y China tiene ahora, en este momento, la productividad, la economía, las exportaciones y la población. Y cada vez más es una potencia militar, que ya lo es también Rusia. Entonces, cuando Nixon viajó a restablecer las relaciones con China, ¿te acuerdas de aquel famoso viaje de Nixon con Mao en el año 71, 72, por ahí? Fue la concretización de eso con relación a la guerra de Vietnam, que los Estados Unidos estaban haciendo lo posible porque China no se implicara más en la guerra de Vietnam, aunque por China era que llegaban los aprovisionamientos de la Unión Soviética.
Hoy en día la política, tanto en un caso de Obama menos, pero sobre todo de Biden, en total, Biden era el vicepresidente de Obama en dos periodos, ha llevado a que la alianza entre China y Rusia es muy fuerte. Y eso, desde el punto de vista estratégico, no le es conveniente a los Estados Unidos. Entonces, probablemente digo, porque no tengo una bolita mágica, pero si uno se lleva de lo que pasó en el primer periodo, Trump haga lo posible por dar por terminada la guerra de Ucrania, que ya está definida, quién es el perdedor y quién es el triunfador, por llegar a un armisticio, vamos a decir. ¿Quién gana, quién pierde? Pierde Ucrania y deberá ceder territorio. Que lo dijo ya Kissinger y lo han dicho muchos analistas geopolíticos norteamericanos y europeos. Es decir, la única forma de llegar a un arreglo, aún sea transaccional, como fue en el caso de la guerra de Corea, es ceder territorio. Porque Corea del Norte lo reclama lo que hoy es Corea del Sur. Y Corea del Sur lo reclamaba, ya borró eso de la Constitución, Kim Jong-un, porque en realidad Corea es una misma nación, es lo mismo que era Alemania del Este y Alemania del Oeste. Ucrania tiene una incuantificable pérdida de soldados y de civiles. Cientos de miles, nunca dicen cifras, pero hay estimaciones que andan por los 600.000 a 1.000.000. Además de que más de 10 millones de personas han huido. Algunos al principio de la guerra para evitar, para ser refugiados en Europa provisionales, y otros más jóvenes huyéndole al reclutamiento forzado. Hay la presunción de que la presencia en este momento ya investido como presidente norteamericano de Trump va a determinar o acelerar ese proceso de definición ya con el caso de Ucrania y Rusia. Sí, yo creo que él lo dijo de esa forma hiperbólica que utiliza el presidente Trump. Él dijo que en 24 horas antes de tomar posesión, él habría resuelto el caso. Hay que realmente esperar a que él tome posesión para que pueda realmente poner en marcha su política. Hay que ver quién va a ser el secretario de Estado, que parece ser que será Marco Rubio, un cubano-americano muy conocido por aquí. Hay que ver quién será el ministro o secretario de Defensa. Hay que ver quién será. Ya lo tiene previamente anunciado. Es un El de Defensa. Analista así político de Fox News que participó en la guerra de Afganistán y es activo todavía. Wesley Clark. No, comunicador. Estaba leyendo esta mañana, no. No lo he visto todavía. Y está activo todavía en Fox News. Ahora bien, sin ser irreverente, hablando sobre Trump, sobre Rusia, la crisis que hay con Ucrania, ¿no sería Trump un bajadero cómodo o ser utilizado por Vladimir Putin? Claro que sí. Ellos tuvieron unas relaciones que no fue más estrecha por la demonización que se hizo en los medios masivos de comunicación en Estados Unidos, de la relación entre ellos dos, como que Trump era un empleado de Putin, y aquella famosa reunión que se hizo en Helsinki,
que Trump defendió todo lo que habló con Putin. Y Porque hay algo, Julio, que no sé. Porque había aquella acusación de que habían interferido. En las elecciones, sí. Sí. Pero bien, ya no se menciona porque uno se ha acostumbrado. Ahora bien, todo lo que indicaba cuando surgió la invasión a Ucrania es que eso iba a definirse en cuestión de días, de días, de días. Entonces, uno piensa, quienes no somos duchos en temas internacionales, que Rusia debió, por la manera que fuese, haber definido a su favor ese conflicto bélico-militar con Ucrania, que no son comparables. No son comparables, pero la forma de poderlo... Mira, acuérdate que la invasión comenzó tanto por el Donbass, que es el este de Ucrania, que es la zona rusa de Ucrania, como por el norte, cerca de Kiev. Y esa invasión que llegó a entrar inclusive a la ciudad de Kiev, se devolvieron, regresaron. No fue que lo derrotaron, sino que regresaron y se dieron cuenta de que abrir 2 o 3 frentes al mismo tiempo era un error. Ahora bien, Rusia tiene los medios para destruir Ucrania en un día. Acuérdate que Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo. Muy bien, pero insisto, se entendía que no se iba a extender como ya por 2 años ese conflicto. Que la hegemonía pero en todos los sentidos... La guerra no es entre Ucrania y Rusia. La guerra es entre la OTAN, liderada por Estados Unidos, y Rusia. ¿Cuánto le ha dado Estados Unidos y los países de la OTAN, de la Unión Europea, a Zelensky. Zelensky? Bueno, hay memes inclusive de cada vez que Zelensky visita Estados Unidos. Va con, con Sí. un sombrero pidiendo, pero cada vez que va... Y se va con el sombrero lleno. Con 100, 200 mil millones. Son cientos. El mismo Trump lo dice, ¿cómo estamos nosotros metiendo en una guerra inútil que no tiene salida cientos de miles de millones? Solo la Unión Europea, es decir, Alemania, Francia, Gran Bretaña, que no está en la Unión Europea, pero que es parte de la OTAN, y otros países han invertido más de 300 mil millones de dólares. 300 mil millones. Más lo de los Estados Unidos, ya eso pasa el $500 million de dólares. Bien. Entonces, el problema de Ucrania no ha sido ni falta de dinero, ni falta de armamento. Ellos, por ejemplo, están desesperadamente pidiendo a la administración de Biden que le dé la autorización para usar misiles de largo alcance contra el territorio adentro de Rusia. Pero tanto la administración Biden como los europeos saben que eso desataría una guerra directa con Rusia. Y saben que un conflicto abierto con Rusia no se sabe dónde puede terminar por el tema nuclear. No solo por la gran capacidad nuclear, sino hay una cosa que se llama las armas tácticas, que por llamarlo de forma llana, que el público lo entienda, son pequeñas bombas nucleares. Que tú tiras una y te lleva, qué sé yo, a la ciudad de Santiago, y ya, y se quedó ahí. Ya. Bien, en resumen, ¿prevés que puede Yo creo que simplificarse sí. la situación con En la llegada de Europa, Trump? en Europa. No, me refiero a lo de Trump. Pero en Europa. Ucrania y Rusia. Sí. Yo creo que eso ya tiene las horas contadas. Ahora, hay que ver cuál va a ser la política hacia China, que es el gran oponente, el gran
enemigo, vamos a llamarle, por un lado, y América Latina, comenzando con México, que ese es un tema importante. Y por la gran emigración que entra. Trump ha sido bastante claro con el tema de México y los inmigrantes ilegales. Ha sido bastante claro. Sí, pero México no promueve la inmigración ilegal desde su territorio. Bueno, pero es propietaria de la frontera que cruza Pero a Estados Estados Unidos ha Unidos. puesto una valla que tiene muchísimos kilómetros para Sí, arriba. pero Trump ha requerido que controlen el paso de Pero si ellos que inmigrantes. tienen la patrulla fronteriza, tienen la Guardia Nacional y tienen de los 3.000 kilómetros, casi 2.500, los otros son desiertos imposibles de atravesar, no lo pueden controlar. ¿Cómo lo va a controlar México, que es un país pobre? ¿Qué tiene que hacer México? Prohibirle, los dominicanos para ir a México necesitamos visa. Y la mayoría de los países latinoamericanos. Bien, lo que Trump dice es que debe ser celoso de su frontera, Sí, del sí. control. México debe ser celoso de su frontera. Pero para ponerte un símil, es como que nosotros le exijamos al gobierno haitiano Ajá. que él es responsable de la migración ilegal. En teoría podemos hacerlo. Pero no es así. No es que el gobierno haitiano sea el responsable de la inmigración ilegal. Es la situación general del país, la pobreza, la violencia, etcétera, que también existe en México. Y no solo son mexicanos que cruzan, por No, supuesto, pues por esa frontera. no, son Al contrario. mexicanos, son centroamericanos, son haitianos, son dominicanos, son sudamericanos, cubanos. Yo estaba viendo una información sobre, yo que viví en Colombia, la carretera panamericana, que es un proyecto muy antiguo, desde antes de la OEA, cuando existía la Unión Panamericana, era unir toda América con una sola carretera, que se hizo, pero se para en Panamá y vuelve y continúa en Colombia, porque hay una zona que se llama el Tapón del Darién, que es muy difícil porque son, ¿cómo se llama eso? Cuando son Humedales. pantanos. Ajá. Pantanos con mucha dificultad para construir una carretera por ahí. Además hay comunidades autóctonas que habría que arrasarlas prácticamente para hacer una carretera. Y es un tramo de 150, 200 kilómetros. Pero ahí, en un reportaje que vi, tú encuentras decenas, si no cientos, de cadáveres de gente que se tratan de ir por ahí, incluyendo dominicanos. Claro que sí. Ayer tenía un invitado acá que le pregunté sobre la conveniencia o no de que Trump sea presidente con referencia a República Dominicana. Me respondió que podría ser en cierto modo perjudicial en el aspecto de las deportaciones si nos llegan muchos dominicanos deportados. ¿Qué opinas sobre...? ¿Cuántos dominicanos ilegales hay? Mencionó el invitado 230,000 Dominicanos ilegales en Estados Unidos. Ya, tú diste la respuesta. Si hay 230,000 y ellos van a hacer una cacería de todos los ilegales, o ellos retornan voluntariamente, o que se preparen porque ahí nombraron a un zar de las deportaciones, no me acuerdo el nombre ahora, que estuvo... Que era el director del ICE en su momento. Sí, que fue el director de inmigración en el periodo anterior de Trump, que dijo que se preparen, que ilegal que encuentre, ahí no va a haber miramiento. Porque anteriormente los indocumentados, no vamos a decir ilegales, los indocumentados, ningún ser humano es ilegal, lo llevaban a un tribunal
para que fuera el tribunal que determinara. Y era un proceso largo, tenían que tenerlo en condiciones de detención, vamos a decir, muy largas, como es aquí con el centro de Jaina. Pero ahí son minutos que duran o horas. En Estados Unidos a veces duraban meses, en lo que un juez de forma expedita veía el caso y determinaba la devolución a su país. Además que para los Estados Unidos, por ejemplo, traer dominicanos, deportar dominicanos, aunque haya entrado por donde haya entrado, ellos tienen que alquilar un avión y disponer de un personal y de un gasto. Es decir, mandar un avión lleno de gente aquí, cuidado por oficiales federales, cuesta. Ese es uno de los principales obstáculos que se mencionan para que pueda viabilizarse la intención de Trump. Ese volumen tan grande tendría un costo astronómico. Sí, porque en el caso de los mexicanos, tú ahí lo pones en la frontera, y como hacen aquí con los haitianos. Pero, qué sé yo, con los colombianos, con los peruanos que haya. Tú no puedes deportarlo del país donde vinieron. Por ejemplo, anteriormente yo recuerdo que a mí me llamaba la atención mucho que algunos países de Sudamérica que comenzaron deportaciones de haitianos, que llegaron a ver decenas y cientos de miles, en Chile, en Argentina, en Uruguay, etcétera, lo mandaban aquí. Pues sí, ¿por qué lo mandan aquí? Y nosotros lo aceptábamos. Ustedes mandarlo allá, pues lo mandaban en aviones, no era nadando que venían. Entonces, mándelo a su país de origen. Bien, vamos, Julio, a hacer una pausa para que después toquemos temas relacionados a República Dominicana, que tiene que ver también lo que quiero mencionarte con temas con otra nación, en este caso Haití, un tema que tú dominas bastante bien. Julio Ortega Tuz con nosotros hoy día en La Hora con Gregory. Venimos en breve. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. La estabilidad constitucional es más que una aspiración. Es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza. Ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Continuamos conversando con Julio Ortega Tuz. República Dominicana durante años tiene una carga de preocupación con la inmigración indocumentada, para satisfacer el término que tú aplicas. Una parte, no toda. De haitianos. Bueno, pero me refiero en este caso a esa gran masa. A esa perspectiva de crecimiento cuantitativo de indocumentados, ¿qué resultado tú piensas, qué consecuencia tú piensas nos puede traer
que tengamos tantos y tantos indocumentados haitianos viviendo permanentemente sin control en República Dominicana? ¿Pidiendo qué? Viviendo. Viviendo. Mira, mucha gente puede que se sorprenda, pero yo creo que el gran beneficiario de la migración indocumentada haitiana es el empresariado dominicano. ¿Quién es que lo emplea? ¿Dónde ellos trabajan? En la agricultura prácticamente el 100%. Agricultura moderna, agricultura capitalista. Estamos hablando del arroz, estamos hablando del banano, estamos hablando del azúcar, estamos hablando del café, del cacao, etc. Y otros, y frutos menores. Industria de la construcción. Yo no sé si echamos 30 años hacia atrás, ver Santo Domingo y verlo hoy, como era. Yo me recuerdo. El turismo, que ha sido uno de los motores de crecimiento de los últimos 40 años o 50 años del país. La mano de obra haitiana es creciente. Mucama, jardinero, mantenimiento, etcétera. ¿Por qué razón en este caso? De hecho, a mí me llamó la atención. Yo estuve asistiendo a una actividad en un hotel del este, del área de Bávaro, propiedad de un grupo español, y en la habitación que yo estaba, que estaba en el primer nivel, cuando yo me despertaba yo oía mucha gente hablando en creol. Como yo me eduqué en Francia, yo entiendo gran parte del creol, no es que sea francés, ellos no hablan francés, ellos hablan creol, que tiene 60% de estructura francés y palabras de origen francés. Además, un dominicano oye un haitiano hablando y no tiene que ser francófono para entender que es creol. Y todos los que estaban fuera de la habitación, en los jardines y esa zona, eran haitianos. Salgo y veo que todas las mucamas que están entrando en las habitaciones, que están hablando entre ellas, en creol también. Y digo, pero ¿y qué es esto? Entonces, voy a la reunión y tengo que pasar por la recepción. Y le digo, mire, ¿dónde está el residente, el administrador residente? Yo se lo llamo, ¿usted quiere? No, yo estoy en la habitación tal, ¿no? Me lo llamaron. Y digo, mire, yo tengo una curiosidad, dígame. Me pasó, y le cuento lo mismo que te conté a ti. Digo, ¿por qué todos son haitianos? Era un dominicano. Y me dice, bueno, es que los dueños de este hotel me dicen, no me contrata dominicano, contrátame haitiano. Tú coges los constructores, ¿por qué los constructores contratan haitianos y no dominicanos? Ahí hay varios factores que inciden. Primero, en términos de costo, el salario que le pagan a los haitianos es lo mismo que le pagarían a un dominicano, no es que haya diferencia. Pero en términos de costo, tú no tienes que hacer los abonos a la seguridad social, que es un 21% del salario. Es decir, el total de descuentos y aportes que se hacen tanto del empleador como del empleado es un 21% para pensiones y salud. Entonces el Estado es cómplice, que conociendo que eso está sucediendo, lo permite. Bueno, cómplice sería una palabra permisivo, muy fuerte. Permisivo. Sí, lo sabe, pero la mayor prueba no sanciona al hotel. Pero óyeme, la mayor prueba de esto pasó hace muchos años, me recuerdo, cuando Diandino Peña era ministro de Obras Públicas,
que había una de esas recurrentes campañas de deportaciones, y él dijo que no, que eso no se podía hacer, que eso iba a afectar mucho la construcción. Y él era constructor. Se reedita hoy día con las declaraciones del ministro de Agricultura. De Agricultura. Entonces, es una realidad que esto es una sola masa de tierra. Es decir, es una isla, rodeada de agua por todos lados. Superpoblada. Porque si tú comparas, la más próxima de las Antillas es Cuba, la próxima en población, y Cuba lo que ha perdido población, por cierto, Cuba. Cuba lo que tiene son 10 millones de habitantes. Y una tasa de natalidad muy baja, bajando la población. Entre Haití y Dominicana, vamos a redondearlo, tenemos entre los dos 23 millones de habitantes. 23. Y somos un tercio más pequeño que Cuba, con un territorio muy montañoso, con recursos naturales degradados. Entonces, lo que yo siempre digo, la única constante del Homo sapiens, es decir, desde que surgió nuestra especie, hace 1 millón de años atrás, es el movimiento constante. El Homo sapiens se ha establecido, aunque ayer vi una información de que la más antigua fósil que se ha encontrado es en Etiopía, pero ahora se encontró uno más antiguo en Marruecos, también en África, pero en Marruecos. En fin, el Homo sapiens salió de África, surgió en África, en algún punto de África, y se fue desplazando, llegó al valle de la Mesopotamia, que era el valle más fértil, todavía lo sigue siendo, entre el Tigris y el Éufrates, y de ahí fue poblando lo que hoy es Europa, acabó con los neandertales, que por cierto dice Yuval Hariri, el escritor israelí, de que es el genocidio más grande de la historia. Sí. Porque los mataron, donde llegaban, los mataban a todos, menos a las mujeres. Y en los análisis mitocondriales que se hacen ahora, lo más que se encuentra en alguna zona de Europa es de un 2 o un 3% de ADN de neandertal. Y hay lugares donde es cero. Pero pobló Asia, pobló Oceanía, pobló África, pobló Europa y pobló finalmente América. Hay muchas teorías de cómo se pobló América. Es decir, la única constante del Homo sapiens, nosotros somos una muestra de ello. Muy bien, pero rodando ¿Cuál es tu origen? ¿Caimanes de dónde es? Canario. Canario. ¿De dónde es eso? De las Europa. costas africanas, no, de las costas africanas. Las Islas Canarias. Islas Canarias. Costas Al lado de Europa, al lado de España. No, abajo, bien abajo, más Pertenece abajo de ya- Marruecos, entre Marruecos y Mauritania. Ya. Bueno, pues entonces soy de allá. Ajá, ¿y a dónde vas? No, eso fue poblado por españoles, las Islas Canarias. Que por cierto la gente piensa que se llama Canarias por el pajarito, que es el canario. No, nada que ver. Era ahí por no lo los hay. canes, Sí. que eran los perros, que habían unos perros Sí. muy propios de esas islas, que son islas volcánicas. Pero a su vez las Canarias las poblaron los españoles, o lo poblaron africanos, o lo poblaron bereberes, a saber. Y entonces, en el 1.000.000 de años de los Homo sapiens, los Estados Unidos de América hoy, ¿cuánto quedan de los pobladores originarios? Nada, prácticamente. Unas cuantas reservaciones ahí, aisladas. Entonces,
la constante del género humano es emigrar. Bien, pero, ¿Cuántos dominicanos hay en Estados Unidos? Casi 3 millones. casi 3 millones, 2.7. 2.8 la última. Bueno, subió entonces, 2.8. Sí. Y así sucesivamente. ¿Nosotros qué somos? Producto de africanos, españoles. Bueno, africanos no fue voluntariamente que vinieron. De españoles, árabes, etcétera, etcétera. Es decir, que los haitianos emigren hacia donde le ofrece mejores condiciones de subsistencia, porque estamos hablando de pasar a comer una vez al día o comer 3 veces al día. Muy bien, pero en lenguaje coloquial, llano, ¿quién va primero? ¿Yo que soy el dueño del territorio, que soy el dominicano, o el extranjero? No, Debo. no, en este caso quien va primero es el empresario que lo contrata. Muy bien, entonces las Y el normas. empresario que lo contrata, que es el que gana, Ajá. que es el que gana dinero y el valor agregado, la teoría del valor agregado, el plusvalor, tú lo ves en todas estas edificaciones que tú ves y con toda esa productividad que tiene la economía Y las dominicana. normas, las leyes, las disposiciones, las regulaciones, la soberanía, nuestras costumbres. ¿Cuál soberanía? La dominicana. ¿Cuál? ¿Cuántos? ¿La del Comando Sur o la de cuál? No, pero la nuestra respecto a nuestra población, ¿cuál tú crees que va a ser dentro de 50 años la cantidad de Pero y la indocumentados? soberanía de los Estados Unidos con toda la migración que hay también. Es que es permanente Y Trump la está, migración. y Trump está disponiendo. No, es que es una constante en el género humano. Lo ¿Qué que tú hacemos? tienes que saber es Ajá. regular, aprovechar y definir líneas de migración. Por ejemplo, Ah, eso es Canadá, donde yo también viví un tiempo. Canadá tiene puertas totalmente abiertas para migrantes con nivel de educación alto, con edades bajas, es decir, entre 20 y 30 años, que aporten crecimiento poblacional, porque un país del mismo tamaño de Estados Unidos con 40 millones de habitantes. Es decir, tú defines esas líneas. Si nosotros vivimos en una isla y tenemos ese fenómeno que no ha sido de siempre, la primera migración haitiana aquí comenzó con los ingenios americanos. ¿Sabías que Canadá, y lo sabes, está haciendo mea culpa y echando para atrás esa facilidad de llegadas de extranjeros, sobre todo con los indios? Hay una situación que... ¿Cuál es indio? Los hindúes de la India. De la India. Porque se les ha ido de la mano la cantidad de inmigrantes autorizados por ellos que después de la pandemia autorizaron. Pero lo único ha frenado en seco. Yo no sé porque yo, imagínate, yo viví hace 20 años ya. Inclusive pienso que los representantes diplomáticos, cada uno está en su país ahora, de tan ríspidas que están las relaciones entre India Pero y se da Canadá. por otra razón. Bueno, porque hubo un Porque asesinato de unos estuve- canadienses. Bueno, yo... Pero han frenado la cantidad de inmigrantes que ellos... va a haber un 25% menos en 2025 en Canadá. Entonces, pero volviendo acá, lo que me preocupa como dominicano, sin ningún tipo de populismo, sino realista, y lo que veo es que no está controlado durante años esa cantidad indiscriminada de visitantes Pero indocumentados. vuelvo y te repito, Julio, esa cantidad indiscriminada no regulada. de trabajadores inmigrantes de Haití únicamente beneficia a los dominicanos empresarios, son ellos que los atraen. ¿Quién es que le da trabajo en el banano? Pero no tienen anuencia para hacer eso, anuencia legal no bueno, la tienen. porque debe ir preso y debe ser procesado, es el empresario que lo contrata. Pero ha habido una omisión de acción de parte del Estado durante muchos años en ese sentido, que lo ha permitido y lo permite, Al empresario. desde luego. Pues son ellos que lo traen. Por eso mi pregunta original mira, es la consecuencia de esta situación. Nada, que a la larga las dos poblaciones se irán integrando como se han ido integrando muchísimo. Yo no veo, por ejemplo, en los barrios populares, ¿tuvo problemas entre los dominicanos y los haitianos? Yo no veo problema.
Ahora lo están sacando. Y ellos se están escondiendo, es decir, están temerosos. Pero desde 1920, que llegaron las primeras oleadas de cortadores de caña traídos por ingenios norteamericanos, y que siguió, de hecho en el 37, en la famosa matanza del Perejil, la primera orden que se dio fue: no se metan en los ingenios, no se metan en los batalles de los ingenios. Eso es nada más lo que están fuera. Y Eso que miraste en el Hotel de Bávaro, ¿piensas que pudo haber sido un dominicano que estuviera ocupando esos puestos o la mayoría de esos puestos como establece la ley? Antes lo ocupaban. Ah. Yo me recuerdo pequeño, adolescente, yo veía que la construcción de la 27 de febrero, de la infraestructura que se hacían, eran dominicanos que trabajaban. De hecho, yo fui director de planificación de Onaplan, muy joven, en el año 91, y yo tenía que supervisar la construcción de la presa de Higüey, Aguacate, Valdesia, el acueducto Valdesia-Santo Domingo, como contraparte del gobierno, supervisión técnica. Y todos los que trabajaban ahí eran dominicanos. Debemos regular la presencia de indocumentados, controlarla, regularlo, revertir. Regularla sí, pero no creer que eso va a desaparecer. Eso es una leyenda urbana vendida por el discurso de la ultraderecha dominicana para crear odio, nada más. No tiene otro fin. ¿Qué fin tiene eso? Y lo que establece la ley. ¿Qué ley? Aquí las leyes se cumplen. Ah, bueno, pero ya eso es otra cosa. Pero si nos vamos Pero a esa lo ley estricto existe de la ley. desde hace Del 80-20, por poner un ejemplo sencillo, del 80-20. Del la año contratación. 90 existe. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hace? Bueno, 35 años. Ajá. Bueno, pero está ahí, no ha sido derogada. Y nunca se ha cumplido. Debe cumplirse, debería cumplirse, la vez justa, la vez correcta. Es viable cumplirla. Es decir, si tú dices solo el 20% pueden ser extranjeros, en este caso haitianos, en la agricultura. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Agricultura? Además, se ha convertido en un negocio para la corrupción también. ¿El qué? Desgraciadamente. El tema de la migración. Eso es lo principal. Las deportaciones, los reingresos, la entrada. Y yo creo que eso sí debe preocupar mucho a la ciudadanía. El presupuesto de salud, el monto que se utiliza con las parturientas. Sobre todo en la frontera. Yo conozco bastante de eso. Y en todos los lados, en global es como un 18% del presupuesto de los hospitales. Además es una asistencia humanitaria que nosotros estamos dando. Hay una decisión del gobierno claro, no es un área que pienso vas a tocar por razones obvias, pero hay una decisión del gobierno de extraer del país con una tasa, con una cantidad fija como meta de 10.000 indocumentados, correcto, indocumentados, para ir subsanando dentro de lo posible ese exceso de indocumentados. Es una decisión gubernamental a más alto nivel, que no hay nada que opinar. Como decía un refrán antes, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. No, es una decisión al más alto nivel del presidente de la República y que la ejecutan los organismos. Pero como tú dices, el gran problema es que crea, primero, problemas en la producción. La producción como se está presentando en los últimos 40, 50 años y cómo ha crecido la presencia de mano de obra haitiana. Pero en segundo lugar, que crea mucha corrupción. Como decimos en dominicano, mucho macoteo. Sobre todo en la frontera. Julio,
No hay que ir a la frontera, básicamente. en la camiona, ya directamente. Mira, nos quedan unos minutos. Hay un tema que quiero conocer tu opinión. No tenemos ya reforma fiscal, por lo que sabemos. Ante esa situación, ¿qué miras en el porvenir como alternativa a que se necesitaba, no se aplicó, no se implementó esta reforma? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ves que podría devenirnos económicamente el futuro inmediato? Mira, yo pienso que, y en eso coincido con algunos analistas económicos, tú sabes que yo estudié economía en una época, y estuve muy implicado en política económica, en el Banco Central, en el que hoy es Ministerio de Economía. Yo pienso que el enfoque debió ser, primero, que el país necesita un ajuste de su estructura de... Cuando se habla fiscal, fiscal es gasto e ingreso. Pero el gran problema es el ingreso. Porque siempre gasto, para gastar siempre hay. El gran problema es la evasión que hay en este país. Que el 62%, tú no tienes que cambiar ninguna ley, el 62% del impuesto sobre la renta a las personas y a las empresas, y creo que es el 47% del IVA o el ITEVIS, no se paga. Del que debería pagarse, no de los productos exentos. Entonces, la solución, en vez de ir a gravar productos de primera necesidad para la población, que fue lo que produjo el malestar, debe hacerse, es una ley para combatir la evasión fiscal. O administrativamente ejecutar, porque están las normas. Sí, pero hay cosas que tú las tienes que hacer por ley. Por ejemplo, tú puedes decir, en vez de todo este complejo sistema que produce una evasión tan alta del impuesto sobre la renta, las empresas, a partir de cierto nivel de venta, hacen un canon, un aporte, que es deducible del impuesto sobre la renta. Es decir, un 5%. Tú vendes 100, tú me das 5. Y te elimino el anticipo. Pero tú de cada 100 me das 5. No puede ser que una empresa que tenga 50 años en el mercado, todos los años de pérdidas. De pérdidas. Eso, El tema del anticipo administrativamente puede modificarse. Sí, yo creo que sí. No soy un experto en temas de manejo de la legislación tributaria, pero creo que sí. ¿Y la informalidad, Julio? La informalidad ya es otra cosa, porque cuando tú eres un autónomo, un trabajador independiente, ¿qué ganas tú con formalizarte? Bueno, pero yo me refiero desde el punto de vista del Estado. Está bien, pero no cotizo. Esa es la pregunta que el Estado debe hacerse. ¿Qué gana un vendedor ambulante o un trabajador del hogar, en el hogar, que trabaja en una computadora? Si se formaliza. ¿Qué gana formalizarse? Bueno, entonces tiene que darle algún atractivo para llevarlo a la formalidad. Ese es el caso del monotributo. Ya. El monotributo que se implementó en Argentina y dio muy buen resultado y bajó mucho la informalidad, es que tú haces un pago, qué sé yo, de 500 pesos al mes. Ese es tu tributo único, que incluye todos los impuestos que tú deberías pagar, pero además incluye la seguridad social. Porque tú no le das un atractivo. Ahora, esa seguridad social tiene que incluir un sistema de salud eficiente, público, de acceso universal, que te financie la medicina, y tiene que
incluir también un sistema de pensiones real, porque lo que hay no es un sistema de pensiones, sino un sistema de ahorro compulsivo que tú nunca ves el resultado. Y cuando lo vamos a ver dentro de 7, 8 años. ¿Qué 7, 8 años? Va a ser nimio. Julio Ortega Tos, gracias por estar acá hablando de muchos temas. Tu amigo no, el tema de Maduro ante la llegada de A mí Trump el al plátano poder. maduro me gusta mucho. Sí, Me encanta. me refería a Nicolás Maduro. Ah, Nicolás. Sobre la llegada de Trump al poder. Pero no solo Nicolás, Cuba, Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, en fin, es decir, hay toda una serie de países que tienen gobiernos de izquierda o de la llamada centro izquierda o soberanista, vamos a llamarle. Bolivia también. Países en donde el sistema está muy en cuestionamiento, como el caso de Ecuador y Perú. ¿Qué consecuencia va a tener un gobierno que quiera ejercer la autoridad por la autoridad de la fuerza? Bueno, habrá que ver qué viene por ahí con la llegada de Trump a partir de enero. Gracias, Julio Ortega Tos, por estar en La Hora con Gregory. A ustedes, amables televidentes, mañana nueva vez nos vemos a esta hora y, por supuesto, en este canal. Hasta entonces.